Tiflo Vision Plus. Serie, Invidentes famosos. Tommy Edison. La persistencia de la luz invisible. Escena 1, el mundo en sombras. El pequeño Tommy yacía en su cuna, ajeno al torbellino de preocupaciones que lo rodeaba. Sus pequeños ojos, recién abiertos al mundo, no registraban la suave luz que se filtraba por la ventana del hospital. Para él, la existencia era un tapiz de sonidos, olores y texturas. La retinopatía del prematuro, un diagnóstico pronunciado con solemnidad por los médicos, había tejido un velo de oscuridad permanente sobre su visión. Sus padres, devastados pero resilientes, pronto comprendieron que su hijo percibiría el mundo de una manera única, y su misión sería guiarlo en ese viaje sensorial. Los primeros años de Tommy estuvieron llenos de exploración táctil. Sus manos se convirtieron en sus ojos, aprendiendo las formas de los objetos, la calidez de sus juguetes, la suavidad de la piel de sus padres. La voz de su madre era un faro constante, describiendo los colores del sol, la forma de las hojas, la sonrisa en el rostro de un extraño. Su padre, con su paciencia infinita, le enseñó a identificar los sonidos del hogar, el tic-tac del reloj, el murmullo de la televisión, el canto de los pájaros fuera de la ventana. Estas primeras experiencias sentaron las bases de su comprensión del mundo, un mundo construido a través de los sentidos que sí le eran accesibles. No había autocompasión en el joven Tommy, solo una curiosidad insaciable por desentrañar los misterios que lo rodeaban. Aprendió a gatear, luego a caminar, tropezando y cayendo, pero siempre levantándose con una determinación silenciosa. Sus padres fomentaron su independencia, animándolo a explorar su entorno, a tocar, a preguntar, a participar en las actividades familiares sin limitaciones impuestas por su falta de visión. En el jardín, aprendió a distinguir las diferentes plantas por la textura de sus hojas y el aroma de sus flores. En la cocina, identificaba los ingredientes por su olor y la forma de los recipientes. Cada experiencia era una lección, cada interacción una oportunidad para construir su propio mapa sensorial del mundo. A medida que crecía, Tommy desarrolló una aguda conciencia auditiva. Los matices en la voz de las personas revelaban sus emociones, la distancia de un objeto se percibía por la intensidad de su sonido, la dirección de un movimiento se infería por los cambios en el eco. La radio se convirtió en una ventana a mundos desconocidos, las voces de los locutores pintaban paisajes sonoros vibrantes, las historias tejían imágenes en su mente. Fue en este universo auditivo donde Tommy encontró una temprana vocación. La idea de usar su voz para comunicar, para compartir historias y conectar con otros, comenzó a germinar en su interior. Escena 2, la voz que rompe el silencio. La adolescencia de Tommy estuvo marcada por la búsqueda de su propia voz, literalmente. Fascinado por el mundo de la radio, pasaba horas escuchando diferentes emisoras, analizando el tono, el ritmo y la cadencia de los locutores. Imaginaba su propia voz resonando a través de las ondas, llegando a oídos desconocidos, transmitiendo información y entretenimiento. Con el apoyo incondicional de sus padres, Tommy se inscribió en un taller de locución local. Al principio, se sintió inseguro, consciente de su diferencia, pero la calidez de sus instructores y la camaradería de sus compañeros lo animaron a perseverar. Aprendió las técnicas de modulación de la voz, la importancia de la dicción clara, el arte de la improvisación y la magia de contar historias a través del sonido. Su oído afinado le permitía captar los errores sutiles en su propia pronunciación y en la de los demás, convirtiéndose en un estudiante aplicado y dedicado. Después de completar el taller, Tommy comenzó a buscar oportunidades en emisoras de radio locales. No fue fácil. Muchos gerentes mostraron escepticismo, preocupados por cómo un locutor ciego podría desenvolverse en un medio visual. Pero Tommy no se rindió. Envió demos,
realizó pruebas y finalmente, una pequeña estación comunitaria le dio una oportunidad. Inicialmente, sus tareas eran modestas: grabar anuncios, responder teléfonos, organizar la biblioteca musical. Pero Tommy aprovechó cada oportunidad para aprender y demostrar su valía. Se quedaba hasta tarde observando a los locutores en vivo, absorbiendo sus técnicas, pidiendo consejos y practicando incansablemente. Su pasión y dedicación no pasaron desapercibidas. Pronto, se le ofreció la oportunidad de conducir un programa de música nocturno. Al principio, sintió un nudo en el estómago, pero al encender el micrófono y escuchar su voz resonar en el estudio, una sensación de euforia lo invadió. Durante más de 2 décadas, la voz de Tommy fue una constante en las ondas de radio locales. Condujo programas de música de diversos géneros, realizó entrevistas, cubrió eventos comunitarios y se convirtió en una figura familiar para muchos oyentes. Su calidez, su humor y su genuina conexión con la audiencia trascendieron su discapacidad visual. Para sus oyentes, Tommy no era el locutor ciego, sino simplemente Tommy, la voz amigable que los acompañaba en sus noches. A través de su trabajo en la radio, Tommy demostró que la falta de visión no era un obstáculo para la comunicación y la conexión humana. Su voz se convirtió en un puente, uniendo a personas de diferentes orígenes y experiencias. Aprendió el poder de las palabras, la importancia de la empatía y la satisfacción de hacer una diferencia en la vida de los demás a través del sonido. Escena 3. La cámara como nuevo ojo. Aunque Tommy amaba su trabajo en la radio, sentía una creciente curiosidad por el mundo del cine. A pesar de no poder ver las imágenes en la pantalla, disfrutaba escuchando las bandas sonoras, los diálogos y las descripciones que otros compartían sobre las películas. Su mente creaba sus propias películas mentales, basadas en los elementos auditivos y las narrativas que le llegaban. Un día, un amigo le sugirió que compartiera sus perspectivas sobre el cine en YouTube. La idea le pareció extraña al principio. ¿Cómo podía un crítico de cine ciego hablar sobre un medio eminentemente visual? Pero la curiosidad y el deseo de explorar nuevas formas de comunicación lo impulsaron a probar. Con la ayuda de su amigo, Tommy comenzó a grabar videos donde compartía sus reseñas auditivas de películas. Se enfocaba en la calidad del guión, las actuaciones, la banda sonora y los efectos de sonido, analizando cómo estos elementos contribuían a la experiencia narrativa general. Para su sorpresa, sus videos comenzaron a ganar popularidad. La gente se sentía intrigada por su perspectiva única y apreciaba su honestidad y agudeza. Su canal de YouTube, The Blind Film Critic, se convirtió en un espacio donde Tommy podía compartir su pasión por el cine y, al mismo tiempo, educar a la audiencia sobre cómo una persona ciega experimenta el mundo. A medida que su canal crecía, Tommy comenzó a diversificar su contenido. Además de las críticas de cine, comenzó a responder preguntas de sus suscriptores sobre cómo vivía una persona ciega. Con un tono directo y sin rodeos, abordaba temas como la movilidad, la tecnología de asistencia, los desafíos cotidianos y los estereotipos que enfrentaba la comunidad ciega. Sus videos se convirtieron en una ventana a su mundo, desmitificando la ceguera y fomentando la comprensión y la empatía. Tommy se dio cuenta del impacto que su plataforma podía tener. Recibía mensajes de personas ciegas que se sentían inspiradas por su ejemplo, y de personas videntes que confesaban haber aprendido mucho sobre la ceguera gracias a sus videos. Se convirtió en un defensor de la inclusión y la accesibilidad, utilizando su voz para generar conciencia y desafiar las percepciones erróneas. La cámara, que para muchos es un instrumento de visión, se convirtió para Tommy en una herramienta para compartir su perspectiva única y romper las barreras de la incomprensión. A través de sus videos, demostró que la falta de un sentido no disminuye la capacidad de apreciar el arte,
de comprender el mundo y de conectar con los demás de manera significativa. Su valentía al exponerse y compartir su experiencia tuvo un impacto profundo en miles de personas, convirtiéndolo en una voz influyente en la comunidad en línea. Escena 4, rompiendo barreras, construyendo puentes. La creciente popularidad de Tommy en YouTube lo llevó a nuevas oportunidades y desafíos. Recibió invitaciones para participar en podcasts, dar charlas en eventos y colaborar con otros creadores de contenido. Cada una de estas experiencias le brindó la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia y seguir educando sobre la vida de las personas ciegas. Una de las cosas que más apasionaba a Tommy era desmantelar los estereotipos y las ideas preconcebidas que la gente tenía sobre la ceguera. A través de sus videos y entrevistas, compartía anécdotas de su vida cotidiana, mostrando que las personas ciegas pueden llevar vidas plenas e independientes. Hablaba con humor sobre los desafíos, pero también destacaba las soluciones creativas y las tecnologías de asistencia que les permitían navegar por el mundo. Tommy no se presentaba como una víctima ni como un héroe, sino simplemente como una persona compartiendo su experiencia. Su autenticidad y su honestidad resonaban con la audiencia, generando un diálogo abierto y sincero sobre la discapacidad. Recibía preguntas de todo tipo, algunas ingenuas, otras cargadas de curiosidad genuina. Tommy respondía a todas con paciencia y claridad, utilizando un lenguaje sencillo y evitando los tecnicismos innecesarios. Se esforzaba por explicar cómo percibía el mundo a través de sus otros sentidos, cómo utilizaba el tacto para leer braille, cómo se orientaba mediante el sonido y cómo la tecnología lo ayudaba a acceder a la información y a comunicarse. Uno de los aspectos más importantes de su trabajo era mostrar la diversidad dentro de la comunidad ciega. Destacaba que cada persona experimentaba la ceguera de manera diferente y que no había una única forma correcta de ser ciego. Compartía historias de otras personas ciegas con diferentes profesiones, intereses y estilos de vida, desafiando la imagen estereotipada de la persona ciega como alguien dependiente e indefenso. Tommy también se convirtió en un defensor de la accesibilidad. Abogaba por la inclusión de subtítulos y audiodescripciones en todo el contenido multimedia, por el diseño universal de los espacios públicos y por la eliminación de las barreras actitudinales que limitan la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Su voz se unió a la de otros activistas y organizaciones, contribuyendo a generar un cambio positivo en la forma en que la sociedad percibe y se relaciona con las personas ciegas. A través de su trabajo en YouTube y en otras plataformas, Tommy no solo se convirtió en un crítico de cine ciego, sino en un puente entre el mundo de los videntes y el mundo de los no videntes. Con su humor, su inteligencia y su disposición a compartir su vida, ayudó a derribar muros de incomprensión y a construir puentes de empatía y respeto. Escena 5, el legado de la percepción invisible. Con el paso de los años, el impacto del trabajo de Tommy Edison se hizo cada vez más evidente. Su canal de YouTube continuó creciendo, atrayendo a una audiencia diversa y curiosa. Recibió reconocimientos y premios por su labor como educador y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Pero más allá de los números y los galardones, lo que realmente llenaba de satisfacción a Tommy eran los mensajes que recibía a diario. Personas ciegas de todo el mundo le agradecían por darles una voz y por mostrarles que sus limitaciones no definían su potencial. Padres de niños recién diagnosticados con ceguera le escribían buscando esperanza y guía. Personas videntes le confesaban que sus videos habían cambiado por completo su perspectiva sobre la ceguera y la discapacidad en general. Tommy se dio cuenta de que su historia, contada con autenticidad y humor, tenía el poder de inspirar y transformar vidas. No se consideraba un gurú ni un modelo a seguir perfecto, pero comprendía la responsabilidad que conllevaba tener una plataforma pública. Continuó creando contenido de manera regular, abordando nuevos temas,
respondiendo preguntas y compartiendo sus experiencias con la misma honestidad y calidez que lo habían caracterizado desde el principio. A pesar de los desafíos y los momentos de duda, Tommy nunca perdió su pasión por aprender, por conectar con otros y por desafiar las expectativas. Su vida era un testimonio de la capacidad del espíritu humano para adaptarse, para encontrar la luz incluso en la oscuridad, y para florecer a pesar de las adversidades. Su historia demostraba que la falta de visión no implica una falta de perspectiva, y que, de hecho, puede abrir nuevas formas de percibir y comprender el mundo. Al final de su trayectoria como creador de contenido, Tommy miró hacia atrás con gratitud y humildad. Había logrado mucho más de lo que jamás imaginó cuando encendió esa primera cámara. Había construido una comunidad, generado un impacto positivo y dejado un legado duradero. Moraleja, la verdadera visión reside en la mente y el corazón, no en los ojos. La capacidad de superar los obstáculos y de conectar con los demás trasciende las limitaciones físicas. La clave está en abrazar nuestras fortalezas, aprender de nuestras experiencias y compartir nuestra perspectiva única con el mundo. Porque incluso en la oscuridad, la luz de la perseverancia y la autenticidad siempre encuentra su camino para brillar. Si considera que esta información le ha sido útil, por favor regálenos un like, regístrese en el canal y seleccione la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Gracias.